Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, porque en esta mañana le podemos bendecir, le podemos honrar y le podemos dar las gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Señor, por nosotros, porque usted nos regala cada día, Señor, vida, Padre Celestial. Y eso, Señor, es solamente porque su mano, Señor, de amor, Señor, es la que nos cubre. Señor Jesucristo, le damos las gracias por todos mis hermanos, Señor, que están presentes, Señor, que están, mi Dios, aquí conectados, Padre Celestial, con el deseo, mi Dios, de poder alabarle, de poder engrandecer su nombre, Señor, con el deseo, Señor, de escuchar su palabra, Padre amado. Señor, gracias porque usted nos une, Señor, a través de este medio, Señor, y a través de su Espíritu Santo, Señor, usted nos mantiene unidos, Señor, pendiente el uno con el otro, Padre Celestial. Señor, le agradecemos por esta familia que tenemos, Señor, porque usted, Señor, en los momentos, Señor, que hemos pasado dificultades, Señor, como iglesia, Señor, usted nos sostiene, usted nos une, usted, Señor, trae la paz, trae el consuelo, Señor. Y, Señor, y eso es solamente porque usted nos ama, Señor, y quiere cosas buenas para nosotros, Señor. Pero estamos en este mundo y vamos a pasar, Señor, aflicciones, vamos a pasar necesidades, Señor. Pero qué mejor, Señor, es el poder, Señor, confiar en usted. Qué mejor, Señor, poder aferrarnos, Señor, a sus promesas, porque usted nos dice confiar, porque usted ha vencido el mundo, Padre. Por eso le agradecemos, Señor, porque usted pone paz, Señor, en nuestras vidas, porque usted pone la fortaleza, porque usted pone el ánimo, porque usted renueva nuestra fe, renueva nuestras fuerzas, Señor. Y Señor, gracias porque usted es fiel, gracias porque usted es bueno. En esta hora, Señor, queremos darle adoración, queremos darle alabanza, gratitud, mi Dios, y que todo lo que nosotros hagamos en esta mañana, Señor, sea bajo su bendición, Señor, que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor, que su Espíritu Santo, Señor, guíe, Señor, esta reunión, que toque nuestras vidas, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a cantar una alabanza. Tenemos aquí el hermano encargado de la alabanza virtual, nuestro hermano Edgardo, que el Señor lo bendiga. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su rostro no estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Bueno, esta es una invitación que nos hace, ¿cierto? Ven, para que nosotros podamos adorar y bendecir el nombre del Señor en este día, ¿cierto? Porque Él es la majestad, ¿cierto? Él es el que está con nosotros, ¿cierto? Vamos a pasar a leer una lectura bíblica. En esta oportunidad está a cargo de nuestra hermana Guacol de Riveros, una de nuestras ancianitas íconos de la congregación. Así que, con respeto a sus canas, oigamos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, y él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Posterior a la lectura del Salmo, la hermana Guacolda nos comparte unos cánticos. En su juventud, ella nos deleitaba alabando al Señor con ese hermoso talento de su voz que Dios le puso. Y ahora también lo hace. Y por supuesto que en otra entonación de acuerdo a su edad. ¡Qué bendición de aquellos de nuestros hermanos mayores que se atreven a alabar el nombre del Señor! Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Un día yo le preguntaba, mami, ¿qué salmo te gusta? Y me dice el 121. Entonces dijo, porque esa es la realidad para mí, porque mi socorro viene solamente de él. Y ella se empieza a recordar y se empieza a recordar de cosas y gracias al Señor porque en esta mañana lo pudo hacer, porque su confianza siempre estuvo puesta en el Señor, ha estado puesta en el Señor. Y eso es lo que a nosotros como hijos también nos ha servido, porque nosotros a veces seguimos el ejemplo de los padres, ¿cierto? La fe de los papás es la que a nosotros nos ha movido a seguir perseverando, porque si ella lo probó y vio que era bueno y que fue bueno para nosotros, nosotros queremos que eso también sea bueno para nuestros hijos. Entonces, una de las cosas lindas de cuando los papás son cristianos, que le enseñan a abrazar la fe. Y hay solamente uno que está con nosotros, el que cambia nuestras vidas, ¿cierto? El que perdona nuestros pecados y el que nos ama incondicionalmente. Así que vamos a cantar, vamos a seguir alabando al Señor todos juntos. Hermano Edgardo, Dios le bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él paz
eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes y fieles, ¿cierto? Han sido las promesas que el Señor Jesús ha dado, ¿cierto? ¿A usted le ha fallado alguna vez? ¿Alguna de sus promesas? No, ¿cierto? Siempre han sido fieles. Los que somos fieles, que nadie escuche, somos nosotros. Pero Él sigue siendo fiel, ¿cierto? A continuación, se solicita a la hermana Margarita Zurita que ore, pidiendo una bendición por aquellos de los hermanos y hermanas que durante el mes estuvieron de cumpleaños. Por este gran amor que usted ha tenido para con nosotros. Le damos gracias, Señor mi Dios, porque usted es nuestro Padre. Le damos gracias, Señor mi Dios, por su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no agradecer, Señor mi Dios, en esta mañana, Padre amado, por Señor mi Dios, esta reunión que estamos teniendo, Señor mi Dios? Gracias, Señor mi Dios, yo le doy en esta hora por ver a cada uno de mis hermanas, por cada uno de mis hermanos. Señor mi Dios, agradezco, Señor mi Dios, por tener a esta familia tan grande, Señor mi Dios. Agradezco, Señor mi Dios, su amor tan inmenso, Señor mi Dios, que usted pone en cada uno de nosotros para querernos los unos con los otros. Señor mi Dios, en esta hora se me ha encomendado orar, Señor mi Dios, con mis hermanos. Este mes estuvieron de cumpleaños. Que sea su bendición, Señor mi Dios, con cada uno de ellos. Esa bendición maravillosa que solamente usted puede poner, Señor mi Dios. La bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con nosotros. Qué hermosa es la palabra del Señor, porque Él nos recuerda, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, que esas son las virtudes que nosotros debiéramos tener, ¿cierto? Porque esas son las virtudes que tiene Cristo, ¿cierto? Que nosotros podamos, como dice ahí, todo lo que es verdadero, que nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios debemos ser, tener esas cualidades, ¿cierto?, hablar con la verdad, ser honestos, ser justos, ser amables, ¿cierto? En estas virtudes, en estas cualidades, nosotros como hijos de Dios debiéramos, ¿cierto?, estar tratando, ¿cierto?, cada día de hacer estas cosas, ¿cierto?, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, ¿cierto?, que podamos tener una conducta, porque si no tenemos todas estas cosas que la palabra a nosotros nos dice, nuestra mente es frágil, y nuestra mente y nuestro corazón también son dados a los malos pensamientos, ¿cierto?, a las malas intenciones. Pero qué mejor que nos dice acá la palabra, que todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Porque es de un referente. Nosotros a veces como papá le podemos decir a nuestros hijos, mira, yo he sido así, así, así. Nosotros podemos dar nuestras propias cualidades como papá, y cualidades buenas.
O también a veces podemos poner ejemplo, mira, yo hice esto otro, y yo me equivoqué, y no fue de bendición. Pero aquí nosotros tenemos el referente, ¿cierto?, de hacer todo, ¿cierto?, en lo que nosotros hemos visto y hemos aprendido a través de la palabra del Señor, lo que ha hecho el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que las cosas que... yo pensaba cuando leía esto, decía, a veces nosotros no somos honestos, porque a veces nos mentimos a nosotros mismos. Queremos decir algo, pero la verdad que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y más aún, ¿cierto?, a la gente que no conoce nuestro corazón. Pero como nosotros no podemos engañar a Dios, ¿cierto?, porque Él nos conoce, porque Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Él las conoce, ¿cierto? Pero a veces nosotros no andamos con la verdad tampoco, ¿cierto? No hacemos las cosas que la palabra a nosotros nos dice, porque también nos dice que tenemos que hacer todo lo que es de buen nombre. Y cuando nosotros tenemos claro cuáles son las cosas de buen nombre, las cosas que nosotros tenemos que hacer, las cosas que nosotros debemos pensar, es solamente conocer a Cristo, el empezar a vivir de acuerdo a la mente de Cristo, que muchas veces nos cuesta, no es fácil, ¿cierto? Porque tenemos que ir, primeramente para conocerle tenemos que leer la palabra, tenemos que ir en oración, tenemos que buscarle, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir, ¿cierto? Ser comprometido, que estas cosas a nosotros nos sirven a diario, porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que primeramente conocerle, porque a lo mejor yo puedo querer agradar a las personas, pero por caer bien, ¿cierto? A lo mejor para ser considerado, para que me tomen en cuenta, pero cuando uno quiere agradar a Dios es porque queremos cambio en nuestras vidas. Y qué mejor, ¿cierto?, el que nosotros, que nuestro pensar, ¿cierto?, sea solamente en hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros nos dejamos que Él nos moldee, nosotros vamos a ver la victoria sobre nuestras vidas. A veces nosotros nos refugiamos, ¿cierto?, en nuestras propias cosas. Nosotros creemos que lo que estamos pensando es bueno, pero ante los ojos de Dios no es bueno, ¿cierto? Y que todo lo honesto, ¿cierto? Todo lo puro, todo lo de buen nombre, porque cuando nosotros hacemos todas estas cosas podemos llevar una alabanza delante del Señor. Cuando nosotros queremos que hayan cambios en nosotros, el Señor empieza primeramente a trabajar con nuestra vida, con nuestro interior, ¿cierto? Con nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y que nuestro pensamiento, ¿cierto?, sea todo basado en las promesas del Señor Jesucristo, en cómo qué debo hacer, en lo que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra, ¿cierto? Porque dice aquí, lo que más me llama, o sea, me gusta del versículo 9, porque dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, lo que vimos en Él, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, esto hacer, y el Dios de paz estará con nosotros. Cuando nosotros miremos, ¿cierto?, de fondo el versículo 9, y nosotros podemos decir, por eso debemos leer la palabra, debemos buscarle, porque ahí nosotros le conocemos y aprendemos de Él, ¿cierto? A lo mejor cuando leemos la palabra nos vamos a la historia de la Biblia, pero nosotros no estuvimos ahí, pero conocimos, ¿cierto? Conocimos lo que pasó cuando el Señor cuando Dios movió, ¿cierto?, al pueblo, cuando Jesús sanó, cuando Él andaba entre medio de la gente, cuando no a todo el mundo le agradó, pero nosotros así fuimos conociendo la vida de Él.
Y así nosotros debiéramos, ¿cierto? En todas esas cosas nosotros, con esas cosas quedarnos, porque las aprendimos de Él. Las aprendimos de Él y eso ha sido de bendición para nosotros. Que el Señor bendiga este pequeño devocional y que podamos nosotros estar queriendo buscar la paz, ¿cierto? Porque eso es lo que sobrepasa todas las cosas. Y la paz, la paz no viene de nosotros, sino que viene a través del Señor Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza, hermano Edgardo, para pasar al mensaje. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y por siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y por siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y por siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Entonces ahora vamos a pasar al mensaje de este día y el Señor bendiga al pastor. Quiero compartir con ustedes a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del versículo 22 al 29. Encontramos aquí en este pasaje una hermosa enseñanza y también otras citas relacionadas con San Juan capítulo 10, versículo 22 al 29. Son el mismo libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 3. También Primera de Juan, el capítulo 2, con el versículo 17. Y también Primera de Juan, el capítulo 5, del 11 al versículo 13. Pero nuestra mirada estará en la cita fundamental, que es Juan 10, del 22 al 29. Y doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura
que celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, te agradecemos en esta mañana en que tenemos este hermoso momento, este hermoso tiempo, Señor, de compartir en esta iglesia, Señor, que se difunde a través de las redes sociales y podemos llegar a cualquier lugar del mundo donde alguien, Señor, pueda entrar a nuestro sitio y compartir con nosotros en esta hermosa reunión del día de hoy. Dios de los cielos, Señor, conceda también que aquel que está por primera vez junto a nosotros en este día, que su palabra sea de bendición sobre su vida. Y tal vez aquel, Señor, que ha sido nuestro compañero de milicia durante muchos años, Padre amado, pero que en este día también reciba una perspectiva, una enseñanza, una mirada distinta, Señor, que le amplíe su horizonte y afirme, mi Dios, su convicción y su relación contigo. Padre bendito, bendiga, Señor, en cada corazón y haga obra a través de su Espíritu Santo en la vida de mis oyentes. Soberano Dios, tuya, Señor, es la mies. Y da, Señor, a través de tu palabra, bendición para esta mies. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amistades, conocidos, que hoy en día a esta hora están junto a nosotros y que han tenido a bien hacer clic en nuestro link y conectarse durante esta mañana. El tiempo que hemos estado viviendo nos ha permitido analizarnos personalmente y examinarnos también en la vida espiritual, qué tan seguros y firmes estamos en los fundamentos de la fe. ¿Por qué digo esto? Estamos viviendo una situación de salud compleja. Por lo tanto, al ver en nuestro alrededor cómo pasa la muerte llevándose a un conocido, a un amigo, a un familiar, a un hermano en la fe, un feligrés, un fiel cristiano, un soldado de Jesucristo, a un pobre, a un rico, a un ladrón, a un desamparado. La muerte no tiene fronteras. Esta situación hace pensar a muchos en sus conciencias y se preguntan, ¿qué será de mí después de la muerte? ¿Será verdad lo que dicen los evangélicos que existe un infierno y una eternidad? Fíjese que para los islámicos es muy importante el momento de la sepultación. Ellos dicen que un séquito de ángeles toma el cuerpo de la persona, le hace 5 preguntas y si responde bien, ya está, ellos dicen, en el descanso. Para el catolicismo, al momento en que muere una persona, el alma llega a una encrucijada de 3 caminos. El cielo, dicen, el purgatorio o el infierno. Pero hay una salvedad. Se pueden hacer algunos rezos y algunas plegarias y es posible. Y además, quien llega al más allá, dice esta confesión, que puede interceder por los vivos. Pero, amados oyentes, el pueblo cristiano, el mundo evangélico y protestante, recalcamos que mientras tenemos vida, tenemos esperanza, que después de la muerte nada más se puede hacer. Y eso lo afirma muy bien, no palabra de hombre. Lo dice la Escritura allí en el Evangelio de Lucas.
en el capítulo 16, del 19 al 31, ese pasaje tan hermoso que muchas veces nosotros lo hemos compartido y que nos muestra ahí la enseñanza de la vida después de la muerte, el rico y Lázaro. La pregunta que viene ahora para cada uno de nosotros: ¿por qué atormenta a los creyentes la cercanía de la muerte? Hay algunas razones causantes de esa duda. Evidentemente que el temor a lo desconocido, y entre otras, mayormente, amados hermanos, cuando se trata de aspectos espirituales que como creyentes no los hemos entendido bien y que son básicos y fundamentales. Entonces, si a usted le hicieran la siguiente pregunta, ¿cómo respondería? ¿Qué es para usted la vida eterna? Y fíjese que podemos encontrar dentro de las respuestas, alguien puede decir, es la que le da Dios a los que creen en Él y la reciben después de muerto. O sea que cuando usted y yo nos muramos, recién vamos a tener la vida eterna. Esa es una respuesta errónea. Y es una condición, estimados oyentes, en la cual viven muchos creyentes en Cristo. Y en esta tierra viven una vida de tormento. Y algunos llegan a decir, ¿para qué conocí a Dios? Si estoy peor que cuando no le conocía. Bueno, aquí está. Esa respuesta que algunos dan es lo que señala esto. Otra respuesta puede ser, bueno, la vida eterna es, junto con la salvación, un don que no se puede comprar. Pero note usted, no tiene proyección, no tiene trascendencia. ¿Pero dónde ocurre eso? En la nebulosa de la duda y de la incomprensión. Otro puede decir tal vez, es un regalo de Dios para no pasar por la gran tribulación. Mire, yo no sabía que había un regalo que quitaba el miedo. Pero el que es salvo por nuestro Señor Jesucristo no va a vivir en esa situación. Entonces no entendemos todavía lo que es la vida eterna. Y algunos que son muy pragmáticos y muy particulares en su forma de ser, no, dice, tenemos que luchar y mientras luchemos y mientras estemos y todo eso, entonces dicen, es el premio por perseverar hasta el fin y reinar con Dios. Y ahí ustedes dicen, bueno, tendré que luchar, pues sí, así es, sí, verdaderamente, hasta el fin de nuestros días, fieles a aquel que nos llamó. Pero mire, hay una respuesta que tal vez puede ser como un poquito más centrada escrituralmente. La vida eterna es un don que se recibe en esta tierra por creer en Jesús y te abre en esta tierra la puerta al reino de los cielos después de la muerte. ¿Estamos todos meridianamente de acuerdo? Bueno, toda afirmación personal carece de autenticidad si no está respaldada por la palabra de Dios. De modo que las respuestas anteriores son simplemente elucubraciones. La última es la única que se va centrando un poquito en la palabra. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que volvamos un poquito, sin ser estorbo ni molesto para usted en esta mañana, a la lectura inicial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del verso 22 en adelante. Este Evangelio, como también en las 3 cartas de Juan, nos entrega antecedentes muy claros y sencillos de, con mayúscula, en qué momento los que creen en Cristo son ya herederos de la vida eterna. ¿Escuchó bien? Son herederos de la vida eterna, aquí, no después de la muerte. Hablando de Juan, a partir del capítulo 10, podemos decir que precisamente cuando empieza el escritor a mencionarnos
este momento crucial que tienen los judíos con el Señor Jesús, se termina el escenario público de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando termina el capítulo 10, entonces parte la acción privada para los suyos. Termina con esta situación hablando con los judíos que no le reconocieron, y por eso él le dice que vosotros no sois mis ovejas, simplemente porque como tenían tantas respuestas legales, era imposible que aceptaran que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo te crees tú, Dios? Entonces él simplemente le dice, vosotros no sois mis ovejas. Se lo dijo así, con toda diplomacia, sin hacer guerra, y se fue. Por eso que en este pasaje se muestra al Señor Jesús no dentro del templo, se muestra en un área aledaña, caminando por el pórtico de Salomón. Y ocurre una situación muy importante. Había allí una celebración que cuando nosotros examinamos la Escritura no viene de siglos anteriores. ¿Por qué? Porque el hecho transcurrió en el año 166 antes de nuestro Señor Jesucristo. La liberación por parte de algunos judíos del templo de Jerusalén, que había sido allí tomado y invadido por un hombre pagano. Por eso que se celebraba esta festividad que se conoce como el Hanukkah. Ahora, en aquel lugar donde él estaba, dice que lo rodearon los judíos y lo confrontaron porque sus ideas estaban derribando sus creencias y tradiciones. Y eso es lo que ocurre también en este tiempo. Las personas nos dicen muchas cosas y de pronto nosotros, en vez de responder algo sencillo y que sea una respuesta, tratamos de buscar en los misterios proféticos cuál es la respuesta para el día de hoy. No, Mateo 24, ahí está, así de sencillo, no hay nada más. A ellos les estaba pasando algo muy parecido y estaban discutiendo y luego dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás hasta el alma? ¿Hasta cuándo nos quieres distorsionar en lo que hemos creído, haciéndonos perder nuestras convicciones? Si tú eres el ungido, o Cristo, o Mesías, dínoslo. Pero lo veían hacer milagro y no le creían. Pero aquí hay algo que cambia radicalmente el discurso del maestro. Los deja fuera de parte e incluye ahora a sus discípulos. ¿Por qué? Porque a ellos les dijo que eran sus ovejas. Porque vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Luego, en este punto, la conversación del Señor Jesús les hace ver que no lograrán conciliar alguna palabra más con él, porque ellos argumentaban con orgullo, por lo tanto jamás se iban a constituir en seguidores de Jesús, porque los que ponen la atención en Cristo Jesús, él les conoce, les son obedientes y le siguen. Los judíos no querían seguir a Jesús. Pero aquí viene algo muy gravitante e importante, no solo en la narrativa, sino que a lo que la palabra del Señor nos quiere introducir a cada uno de nosotros. El creyente fiel, comprometido con Jesús, que le reconoce como su Señor y Salvador. Continúa diciendo la cita y dice, y yo les doy, ¿a quién él está hablando? A los judíos referente a sus ovejas, a mis ovejas, a los que le conocen, oyen su voz y le siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Durante este periodo me ha tocado asistir a 3 situaciones de funerales en los cementerios. Y realmente pensando en esta palabra, amados oyentes, qué gozo, qué alegría
que usted y yo no piense que la vida eterna viene después que se muere. La vida eterna la entregó Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. Y continúa más abajo el verso 29. Ahora examinemos cuando el maestro sería arrestado, antes de que él fuera arrestado, caminando por las páginas de este mismo libro del Evangelio de Juan. Nos encontramos allí con esa hermosa oración que él hace por los suyos. ¿Por quiénes? Por sus ovejas, por los que habían oído su voz, por los que le conocían y por los que le seguían, a quienes él les dijo, y yo les doy vida eterna. ¿Qué le dice allí en la hermosa oración cuando él se confronta delante de Dios y empieza a decir todo lo que había hecho por los suyos? En el capítulo 17, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continúa la palabra del Señor en ese mismo capítulo, en esa excelsa oración que él hace, hasta llegar al versículo 17, donde le dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados oyentes, hermanos, fieles todos, aquellos que a esta hora están junto a nosotros en esta mañana, ¿se da cuenta usted de lo grande que usted tiene como creyente en Cristo Jesús? No es que ahora usted vaya a salir por la carretera y se pone frente a un vehículo que viene, ¡ah, Señor, ahora llévame al cielo! ¡Pum! Ah, es que como yo tengo la vida eterna porque creí en Cristo, entonces no importa que muera porque sé que me voy a ir con Cristo. Sí, no hay duda en lo que hemos creído, pero la arrogancia y el orgullo tampoco tiene premio. Cuando nosotros examinamos una referencia respecto a la dádiva por gracia de Dios de la vida eterna, vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 5, del versículo 10 al 13. Voy a leer específicamente el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios el Padre está en pasado, entregó esa vida eterna. ¿Para quiénes? Para los salvos, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Y esta vida está presente, ahora, vigente. No es después de la muerte, está en su Hijo. Es decir, hace más de 2000 años atrás, esa vida eterna está sobre la humanidad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amados hermanos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y una referencia más concluyente al respecto la encontramos en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 47, que dice, de cierto os digo que el que cree en mí, tiene vida eterna. Y luego agrega en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Amados hermanos creyentes en Cristo Jesús, no dice el que se bautiza primero recién tiene vida eterna. No dice el que se aprende la Biblia de memoria tiene vida eterna. El que cree, amados hermanos, evidentemente que la perseverancia es parte del compromiso y de la fidelidad con Dios. En los pasajes que hemos leído, amados hermanos, podemos hacer un sencillo análisis gramatical, sin mucha profundidad, sexto básico solamente, sin mucha profundidad. Y en ninguno de esos pasajes que nosotros hemos leído dice que
el creyente recibirá la vida eterna cuando llegue al cielo. Tampoco dice que se la van a entregar cuando haya perseverado en una asamblea cristiana más de 5 años. El hombre y la mujer somos galardonados sin merecerlo con el don de la vida eterna, cuando solamente caen de rodillas reconociendo que nada tienen para ser mirado por la amorosa vista de Dios. Y a través de Cristo Jesús, los declara salvos. Solo por el mérito de Cristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y lo dice en tiempo presente. Ahora nosotros podemos recordar entonces con mucha propiedad y profundidad y convicción real lo que dice Juan 3:16, que nosotros lo aprendimos en la primera clase de la escuela dominical cuando teníamos 6 o 7 años. Y lo decimos de memoria. Pero sabe, hermano, muchas veces decimos las cosas como pasar por la calle vendiendo pan amasado o vendiendo huevos. Si yo no creo y no tengo convicción que me van a comprar los huevos y me van a comprar el pan, entonces no voy a vender nada. Lo mismo pasa muchas veces con Juan 3:16. Lo gritamos, lo decimos para los demás, pero nosotros todavía no lo hemos entendido bien. Porque todo aquel que en él creyere tiene vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Amados oyentes, ¿de qué nos acongojamos entonces? Creímos en Cristo. La vida eterna va con nosotros en nuestro peregrinar y se presenta en todo su esplendor después de la muerte, en esa otra dimensión donde se termina el cronos, se termina el reloj y pasamos al Cairo, al tiempo de Dios ilimitado, sin fronteras, eternidad. Sorbida en la muerte en victoria, dijo el apóstol Pablo. Los merecedores de la vida eterna guardan la palabra de Dios. Y hay algunos que se van a decepcionar. Eso dice la Escritura. Y así va a ser cuando lleguen al reino de los cielos. Y el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y cuando nosotros examinamos la carta de Judas, nos da ahí, en un solo versículo, una breve descripción. Los cainitas, los que son como Caín, no, ¿para qué lo vamos a hacer si basta con que yo lleve las legumbres nomás? No, tenía que haber derramamiento de sangre. Los balaamitas, que trabajan por el lucro, o los coretitas, los que trabajan revolucionando, haciendo cambios, queriendo el estrellato, también van a ser confrontados ese día con el Señor. Finalmente dice, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos ese don precioso de la vida eterna en nuestro corazón. Y cuando el soberano creador nos llame a su presencia, mañana, pasado, no lo sé, pero el día que Dios lo llame a su presencia, ¿quién es este? Salomón. Revísale el bolsillo. Tiene un sobre, dice al cielo. ¿Y qué tiene? El boleto de la vida eterna. Eso es mío. Padre, este es mío. Yo morí por él y le di vida eterna. Entra al gozo de tu Señor. Amados oyentes, el pueblo cristiano llora por una amistad, por un conocido que se va, que se pierde, porque le queremos, porque le estimamos. Pero no lamenta ni se aflige en el espíritu porque sabe que la vida eterna está desde esta tierra, ya está en nuestra mano. Es cuando a usted de pronto le regalan un viaje. Mira, aquí tienes este viaje. Y usted se toma la cabeza y dice, ¿cuánto me va a costar? No, toma, aquí está el boleto. Solo tienes que tomar el avión y ¡pum! Eso es lo que hizo Cristo Jesús por usted y por mí. ¿Por qué te afliges, oh alma mía? Dice la palabra del Señor.
cuando solamente tenemos que alabarle. Amados hermanos, en esta mañana cuidemos cada uno de nosotros el don que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la sangre de Cristo Jesús, la cual no puede ser pisoteada. Usted y yo seremos responsables de nuestra alma ante el tribunal de Cristo. Hoy tenemos la vida eterna. No lo olvide nunca, ni lo dude, porque la Escritura lo respalda, le dice y se le enseña. Entonces, cuídela para presentarla aquel día en la eternidad. Al Dios que vive, a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Y para cada uno de nosotros, a través de su Espíritu Santo, cada día puedan hacer más abierto, más amplio nuestra mirada, nuestro horizonte, nuestra vida espiritual crecer y vivir en este mundo con muchas aflicciones que llegan a nuestra carne, pero en nuestro interior con esa paz y esa esperanza que en el reino de los cielos hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y no es que lo haya dicho la OMS, la ONU, el FMI, no. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar para usted, amado oyente. Cuando le hablamos a alguna persona que no conoce a Cristo y le explicamos con sencillez la palabra del Señor, dice, yo quiero eso. Yo quiero ser como usted. Y a lo mejor hasta le dirán, ¿sabe qué? Me falta la palabra como para entenderlo. Usted dígale, no importa. Todo se va aprendiendo, pero lo importante es que tenga a Cristo en su corazón y que crea a sus promesas. Y aférrese hoy a la vida eterna y no tenga argumentos de llanto ni de dolor, porque la transiente de la muerte es solo un paso obligado para tenerla en posesión. A Dios sea la honra y la gloria y para ustedes la bendición a través de su palabra en sus vidas. El Señor les bendiga. Amén. Señor bendiga su palabra, ¿cierto? Que en esta mañana el Señor nos estuvo hablando. Concluido el servicio, la hermana coordinadora da las informaciones de las actividades que se desarrollarán durante la semana y posteriormente el pastor coloca la bendición sobre todo lo obrado en esta hermosa actividad. Para usted, estimado oyente, seguidor, creyente que no tuvo la bendición de oírnos durante el día domingo, aquí está en gran parte lo que hicimos para honrar el nombre de Dios, para bendecir y glorificar su nombre, como asimismo también el mensaje que sea de bendición para su vida y las alabanzas que le alegren y que le animen a seguir buscando de Cristo. Y cuando pase por internet, que su voluntad sea movida por la voluntad de Dios para hacer un clic en nuestra página y deténgase un momento que será de bendición para usted. Hasta pronto. Dios le bendiga.